Mateo capítulo 25 es como una especie de continuidad de Mateo capítulo 24, aunque parezca sin sentido lo que estoy diciendo, ahora van a entender por qué digo lo que digo. En Mateo 24 Jesús empieza a hablar de cosas que van a pasar previo a su regreso, situaciones que se van a dar en el mundo, ¿sí? Recuerden que él estaba en Jerusalén, en toda esa zona, y en esos lugares él empieza a hablar de lo que va a suceder previo a su regreso. Entonces termina Mateo 24 y comienza Mateo 25 y automáticamente ahí ni bien arranca, narra una parábola que es conocida en la Biblia como la parábola de las 10 vírgenes. Ahí vamos a estar meditando Mateo 25 del 1 al 13. Una parábola para Jesús era un método didáctico. Jesús utilizaba mucho las parábolas como un método de enseñanza. Él tomaba un ejemplo, algo de la vida cotidiana, y lo usaba para enseñar, para transmitir un principio del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, en Mateo 25, del 1 al 13, dice lo siguiente, vamos a leer juntos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran como prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose ¿quién? El esposo, cabecearon todas y se durmieron. Nadie mira el que tiene al lado ahora. Estamos hablando de un relato que pasó hace mucho tiempo. No estamos... Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene ¿quién? El esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? ¿Vino quién? El esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dijimos que Mateo 25 es como una especie de continuidad de lo que Jesús viene hablando en el capítulo 24. Y habla en este caso de 10 vírgenes, una parábola conocida como la parábola de las 10 vírgenes. 5, ¿cómo eran? Prudentes. Y 5 insensatas. ¿Y qué pasó con todas ellas según el relato? Dice el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, pero todas dormidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando finalmente se escucha la voz, alguien grita, hay un clamor en medio de esa noche o de ese momento donde ellas estaban dormidas, alguien grita: ahí viene el esposo. Imagínate lo que es. No sé cuál es tu mejor hora de descanso, en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando por ahí estás medio ya profundamente dormido, que voy a decir, y de repente que alguien grite: ¡viene el esposo! No te lo van a gritar en tu ventana, tranquilo. Pero quiero decirte que estas mujeres, habiendo dormido, habiéndose completamente dormido, a la medianoche, dice, la medianoche es cuando más oscura está la noche, vino el esposo. Y ella, yo me imagino que sobresaltada por la noticia,
empezaron a reaccionar conforme a la noticia, a lo que acababan de escuchar. ¿Sí? Ahora quiero comenzar diciéndoles o recordándoles lo que ya hemos aprendido. Cuando la Biblia hace referencia a una mujer, ¿a quién se refiere? A la iglesia. Cuando la Biblia habla de una mujer, está referenciando a la iglesia. No habla de inconversos. Por lo tanto, esta no es una palabra que podamos darle a un inconverso. Porque lo primero que el inconverso necesita es conocer a Cristo para poder entender otras cosas. No es una palabra que podamos darle a alguien que no tiene a Cristo en su vida. Esta es una palabra de advertencia para la iglesia. Y yo encuentro en este relato dos modelos de iglesia. Por un lado, encuentro un primer modelo que está conformado por aquellos hombres y mujeres que son prudentes, que son sensatos, que tienen buen juicio, que están preparados para el momento en que el esposo... ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el esposo? Jesús, Cristo. Jesús, el Cristo. ¿Sí? Este primer modelo está conformado por este tipo de personas prudentes, sensatos, que están preparados para el momento en que el esposo por fin haga su aparición. ¿Sí? Esta iglesia, este primer modelo, tiene su lámpara limpia y la tiene encendida. Pero además tiene aceite de reserva. Síganme, no se me pierdan. El segundo modelo que yo encuentro en esta parábola habla o nos refiere a una iglesia insensata, necia, imprudente, irresponsable, no preparada para la llegada o el momento de la llegada del esposo. Esta iglesia tiene su lámpara, pero está descuidada, está apagada y lo que es peor, no tiene aceite para encenderla. En la antigüedad las lámparas se encendían con aceite. Yo no sé si hoy por hoy hay lámparas todavía de ese tiempo. Pero en aquel entonces era muy importante, si usted tenía una lámpara para alumbrar en su casa, en su hogar, en su tienda, donde vivía, lo que necesitaba era tener, además de la lámpara en buenas condiciones, aceite para poder encenderla. Porque no servía de nada tener una linda lámpara, limpita, lustradita, si no tenía aceite. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, si yo me manejo matemáticamente, y te propongo que pienses conmigo, si nos manejamos matemáticamente por los números que ahí figuran, podríamos decir que un 50% de la iglesia de Cristo está preparada para su regreso y un 50% no está preparada para el regreso de Cristo. Si lo tomamos fríamente conforme a los números que están ahí, tenemos que decir que hay un porcentaje altísimo de la iglesia en general que no está preparada, que aunque tiene lámpara, no tiene con qué encender la lámpara, no está preparada. Vos sabés que era muy importante en la época en que se preparaban las bodas, que las vírgenes tuvieran lámparas, porque eran las que cortejaban el paso del novio. Era como un cortejo de acompañamiento a los novios. Las vírgenes iban al lado de en este caso del novio o de la novia, iban al lado alumbrando el camino por donde pasaba el novio o la novia. ¿Sí? Entonces por eso era importante, porque ¿de qué servía tener 10 vírgenes con sus lámparas y todas apagadas? Era muy importante que tuvieran lo necesario para poder estar listos para ese momento. Ahora, es alarmante la cantidad de personas que viven sin estar preparadas para el regreso de Jesús. Hoy cantábamos, y justamente hice énfasis en esto, ¿no? En elegir canciones que hablen de Cristo viene, el esposo viene. Que de alguna manera nos vayan metiendo en el tema que hoy estamos compartiendo. Pero la pregunta es, el esposo viene, pero la novia, ¿está lista? ¿Está preparada la novia? Y no es que me equivoqué. Somos la novia de Cristo. La boda se va a consumar en los cielos.
Somos novias, estamos desposados con Cristo. Pero la pregunta que yo quiero hacerte en esta tarde, ¿estás preparado para cuando el Señor regrese? Porque el tema es que Jesús vuelve. ¿Sí? Y a mí me preocupa que si yo vuelvo a este punto, si miro matemáticamente y fríamente los números, hay una mitad de la iglesia en general que no está preparada para el regreso del esposo. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de qué lado estamos cada uno de nosotros? Porque Él vuelve, el esposo vuelve. Aquí viene el esposo, se gritó en la medianoche. El esposo vuelve y vuelve a buscar una novia que está lista, que está preparada, que aunque se pudo haber dormido, producto del cansancio, del trabajo arduo, de la espera, no se duerme espiritualmente. Hay una enorme diferencia. Vos podés estar cansado del trabajo, de la jornada dura, como le había pasado a esas vírgenes prudentes, y las insensatas no solo se habían dormido, sino que además se habían dormido doblemente, porque se habían dormido física y espiritualmente. Es decir, no estaban preparadas para el regreso del esposo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos preparados para ir al encuentro del esposo? Porque Él viene. Más tarde o más temprano esto se va a dar. Más tarde o más temprano lo vamos a tener cara a cara. La pregunta es, ¿qué nos dirá Él en ese momento? Porque como vimos acá, hubo una respuesta a las vírgenes insensatas. ¿Sí? ¿Amén? Va a pasar. Va a pasar. Mirá lo que dice el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Es importante que para entender el mensaje esta tarde entendamos que lo que viene o quien viene, ¿quién es? El esposo. Versículo 5. Dice, ¿y tardándose quién? El esposo. Habla de un esposo. Segunda vez en 13 versículos que menciona el esposo. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene ¿quién? El esposo. Tercera vez que hace mención, referencia a un esposo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? El esposo. O sea, si en 13 versículos aparece 4 veces la expresión esposo, significa que el que viene, ¿quién es? El esposo. Y si en 13 versículos aparece 4 veces, a vos y a mí nos tiene que llamar la atención. Porque significa que esto es serio de parte de Dios, es firme. Es como cuando Jesús dice, ustedes escucharon tal cosa, pero de cierto les digo. Esa reiteración, esa repetición, de cierto te digo, lo que está diciendo es, escuchen bien, porque esto es cosa seria de parte de Dios. Lo que les voy a decir es cosa seria de parte de Dios. ¿Amén? Todas estas mujeres estaban esperando entonces ¿a quién dijimos? Al esposo. Pero según vimos en los versículos leídos recién, todas cabecearon y durmieron. Es lógico que por el arduo trabajo, por hacer la voluntad de Dios, por la misma espera, por la ansiedad que genera la espera, uno pueda cansarse y dormirse. ¿No te pasó que por esperar algo importante en algún momento te cansaste de esperar? Bueno, cabe la posibilidad de que estas mujeres también se hayan cansado de esperar. Y por eso hayan cedido al sueño. Ahora, todas se quedaron dormidas en el tiempo de la espera. Todas estas mujeres, estas 10 vírgenes, se quedaron dormidas en el tiempo de espera. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, con miles de interrogantes, tratá de pensar conmigo, con miles de interrogantes, ¿por qué demora tanto? ¿Por qué demora tanto?
Tratá de imaginarte lo que habrán pensado esas mujeres. ¿Por qué demora tanto? ¿No te pasó vos que en algún punto pensaste, en algún punto de tu caminar cristiano o de tu caminar en la vida pensaste, ¿por qué Jesús demora tanto? Yo me lo he preguntado, Señor, ¿por qué demoras tanto? Si ya en la tierra está todo cumplido. Todo lo que vos profetizaste se cumplió, está cumplido. ¿Sí o no? ¿Nunca te preguntaste, ¿será cierto que ha de venir? ¿O no será un invento de algún loquito que por ahí echó a rodar esto y hubo quienes creyeron? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces todas esas cosas que te pasan a vos, también le pasaron a estas mujeres, por eso se cansaron también. ¿Y si solo era una linda historia? ¿Y si no es verdad que Jesús volverá por nosotros? ¿Por qué hay gente que piensa así? Porque ve que el tiempo pasa. Porque esta historia la llevamos escuchando hace muchos años. Hubo una generación que fue literalmente castrada en sus sueños y proyectos porque se le dijo que en el año 2000 se terminaba el mundo. Y yo sacaba las cuentas y digo, el año 2000 voy a tener 21 años. ¿Qué hago? No alcanzo ni a salir del cascarón y ya se termina el mundo. Alguien se va a perder esta preciosura, decía yo. No puede ser, que injusta es la vida. Pero cuando vos empezás a pensar y vos decís, esto lo vengo escuchando hace tiempo, ¿será cierto? Eso produce agotamiento. Como cuando Dios te da una promesa a vos, y vos ves que pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y parece ser que la promesa no llega. Vos empezás a pensar, aunque no lo digas, ¿será cierto que esto va a suceder? Bueno, estas mujeres estaban en la misma realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a desfallecer el corazón. Empezás a bajar la guardia. Empezás a descuidar tu relación con Dios, tu relación con la iglesia, tu relación con la palabra. Empezás a descuidarla. Fue lo que hicieron estas vírgenes insensatas. Empezaron a abandonar todo aquello que debieron haber mantenido vivo y despierto. ¿Sí o no? Ahora, si miramos la realidad cotidiana, diaria, esas preguntas que tenemos vos y yo encuentran sus respuestas en lo mismo que estamos viviendo. Jesús habló y dijo que previo a su regreso iban a haber guerras y rumores de guerra. ¿Cuánto hace que venimos escuchando que se desata la Tercera Guerra Mundial? El conflicto permanente entre Israel y los pueblos árabes. Jesús dijo que a causa de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Cada vez vemos más cristianos que se están enfriando en su vida espiritual. Cada vez vemos más gente que abandona la fe. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que Jesús anticipó que iba a suceder. Cada vez vemos más que la maldad aumenta. ¿Sí o no? Hoy te transmiten un asesinato por internet. Estás ahí, no estás presencialmente, pero vos ves ahí, lo va a matar, lo va a matar. Lo mató. ¿Cuándo imaginaste que eso podía llegar a suceder hace 20 años atrás? Te enterabas por los diarios que había fallecido fulano, mengano, sultano en otra provincia. Hoy te transmiten las cosas, las malas noticias, todo lo violento te lo transmiten por internet, televisión, lo que sea. Porque la maldad aumenta. Porque se tiene que cumplir lo que Jesús dijo. Ahora, tu responsabilidad y mi responsabilidad es mantenernos permanentemente con nuestra lámpara encendida. No ser insensatos. No ser necios. Porque corremos el mismo riesgo de estas mujeres. Jesús está regresando. Y aunque parezca un mensaje retrógrado o antiguo, esto no se tiene que predicar más. Y ya está, hablemos de la vida hoy, de lo que tenemos que hacer hoy, de las cosas que tenemos que... Si vos no resolvés eso como punto de partida, no vas a poder resolver nunca más absolutamente nada. Porque lo primero que hay que resolver es nuestra eternidad.
Y para eso tenemos que encontrarnos con su palabra. Amén. Ahora, mira, vamos a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, del 8 al 10. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 2 de Pedro capítulo 3, del 8 al 10. Para con el Señor, dice, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros. Decí conmigo, para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo está tu lámpara. Él conoce la condición de tu lámpara. Por eso Dios todavía no le dio la orden al Hijo. El único que conoce la fecha exacta del regreso del Hijo es el Padre. Nosotros no tenemos fecha exacta, pero sí por los eventos a nuestro alrededor podemos discernir que la fecha está cercana. Ahora, dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá ¿cómo? ¿Como ladrón? En la noche. Presten atención a lo que vamos leyendo. En el cual dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, dice Pedro, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no lo digo yo, dice que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No hay nadie que haya vivido acá 1000 años. ¿O sí? No hay nadie acá entre nosotros, por lo menos. Ahora, fíjate qué interesante esto. Pedro dice, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si nosotros tomamos en cuenta lo siguiente, desde que Jesús ascendió a los cielos, pasando ¿cuántos años? ¿2000? ¿2000 cuánto? 2025. 1000 años es como un día, o sea, ¿cuántos días pasaron? 2. Vamos camino al... ¿Qué pasa en el tercer día? Resucitó Jesús. O sea que cabe la posibilidad que estemos entrando al tercer día donde pasan cosas gloriosas. Si para el Señor un día es como 1000 años y pasan 2025 años, ¿pasaron cuántos días entonces? 2. En el calendario del Señor las cosas se toman de otra manera. O sea que estamos entrando en el tercer día. Y en el tercer día el Señor se levanta y se manifiesta. Espero que lo podamos entender esto, porque si no vamos a estar sacando cálculos y dicen, ¿cómo? 2025, 2 días. Si yo no tengo 46 años, no, pero ¿qué tal? Y te confundís. Esto hay que entenderlo desde el espíritu. 2025 años pasaron desde que Jesús ascendió a los cielos. 2 días para Él. Vamos camino al tercero. Amén. Ahora quiero mencionarte lo siguiente, y creo entender por lo que estamos leyendo cuál es la razón, el porqué de que haya una gran parte de la iglesia que no se está preparando para ese momento. Dice Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, dice, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. Volvamos a Mateo capítulo 24. Hoy vamos a pasear un poquito por la Biblia. Vamos a descubrir varias cositas. Mateo capítulo 24,
del 42 al 44. El que está hablando acá es Jesús. Les dije recién que Jesús en el capítulo 24 habla de todo lo que va a empezar a suceder previo a su regreso. Y Jesús dice, les habla a los que están escuchando y les dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. ¿Qué significa velar? ¿Significa que vamos a hacer vigilia? No necesariamente. Está hablando de velar en el espíritu, de estar despiertos en el espíritu. No necesariamente hacer vigilia. Vos tenés que estar despierto en el espíritu para entender lo que está sucediendo en el mundo natural, para poder comprender lo que en el mundo espiritual va a acontecer. ¿Sí? Y sigue diciendo Jesús, versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad que preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo va a venir Jesús? ¿Cómo? Como ladrón en la noche. Parece ser que las vírgenes no estaban presentes cuando Jesús predicó ese punto. Parece que estaban en otra reunión ellas, en otro lugar. Por eso se durmieron. Porque en lugar de estar preparadas, tal cual lo dicho por el Señor, se durmieron. Ahora, claramente, cuando Jesús dice que se va a producir el regreso de Él mismo como ladrón en la noche, no está hablando de Él, o no está hablando de un ladrón calificándose a sí mismo como ladrón, porque si no, sería contraproducente a lo que dice Juan 10:10. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Y yo, dice Jesús, he venido ¿a qué? A dar vida, y vida en abundancia. Entonces lo que Jesús está diciendo es que Él no vuelve siendo un ladrón. Quiero que me sigas bien en esto, porque nos podemos confundir y mucho. ¿Por qué gran parte de la iglesia no se ha preparado? Porque está esperando a alguien que va a venir como ladrón. Y acabamos de leer en la parábola de las vírgenes que lo que esperan las vírgenes es que ¿a quién? Al esposo. ¿Quién se prepara para recibir a un ladrón? ¿Quién dice, me voy a poner el mejor traje, el perfume más caro, las mejores zapatillas, porque esta noche va a venir a mi casa un ladrón? ¿Quién dice eso? Nadie. Ahora, cuando vos vas a un casamiento, y ni hablar si sos el que se casa o la que se casa, ¿no te pones el mejor traje, el mejor vestido, la mejor ropa? Yo encuentro en esa cuestión una de las razones por las cuales la iglesia no se ha preparado. Porque durante mucho tiempo se ha pasado esperando a alguien que va a venir como ladrón y no como esposo. No es lo mismo. No es lo mismo. Acá encuentro algo central para entender por qué gran parte de la iglesia no se ha dedicado a prepararse. Vive como que Jesús va a demorar 2000 años más. Y la realidad es que por lo que vemos en el mundo en el que habitamos, la cercanía del regreso de Jesús es más palpable ahora que cuando hemos creído, como dice la Biblia. El tema es, ¿vos qué estás esperando? ¿Un ladrón o un esposo? Porque si vos estás esperando un ladrón, es muy probable que esa sea la razón por la que no te estás preparando. Si vos estás esperando un esposo, vos te vas a preparar, vas a buscar estar más cerca de él, vas a buscar amarlo más, porque vos sabés que en breve regresa por vos. ¿Se entiende la diferencia? Tenemos que definir qué estamos o a quién estamos esperando. Y ahora te lo voy a profundizar. Ahora, mirá lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 10. Dice,
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros, 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 10, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, decí conmigo, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sabéis para quién va a venir Jesús como ladrón en la noche? Para los que están en tinieblas y en oscuridad. A ellos los va a tomar como un ladrón en la noche. Toma a su presa, a su víctima. Pero para nosotros no. Para nosotros no va a ser como ladrón en la noche. Va a ser como estas vírgenes que estaban preparadas, que cuando se escuche ahí viene el esposo, salgamos a recibirlo con alegría y con gozo. No va a ser como ladrón en la noche. Por eso esa película que aterró a tantos cristianos, como ladrón en la noche. Y vos ves que el papá se está afeitando, ¿no? Se está afeitando el padre y de repente queda la maquinita sola porque el hombre fue transportado. Y el pibe entra y ve la maquinita y dice, ¿qué pasó acá? Es para el inconverso que Jesús va a volver como ladrón en la noche. Lo va a tomar de sorpresa. Y no le va a dar tiempo a nada. Pero para nosotros no. Para nosotros no. A ver. ¿Estamos bien? No, sí. Está bien. Para nosotros no va a ser así. Imagínate estar toda una vida preparándonos para ese momento y que tengamos la sensación de que alguien viene a raptarte, a secuestrarte, a violentarte. Yo no me preparo ni loco para un encuentro así. Imagínate cuando te enamoraste, ¿no? Que venga el flaco, el chabón, diría alguien por ahí. Mira que vengo allá conmigo, ¡fua! Y te secuestra. ¿De dónde está? Viviendo en Tanzania, anda a encontrarla después. Y la familia preocupada, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y no sabemos. No. Nosotros nos estamos preparando para ese encuentro. Amén. ¿Te estás preparando para ese encuentro? Yo encuentro acá una de las razones por las que la iglesia no se prepara. Porque le han dicho, viene un ladrón. No viene un esposo. Y la Biblia nos enseña que viene un esposo. El ladrón es para la gente que no le conoce a él, que se va a encontrar con que de sorpresa, cuando menos lo pensaron, cuando menos imaginaron, Jesús vino y se llevó a los suyos, a los que estaban preparados. ¿A quién estás esperando vos? ¿Te estás preparando? Si no te estás preparando para las bodas, es señal de que no estás esperando un esposo. Estás esperando a cualquier otra cosa menos un esposo. La iglesia tiene que entender que tiene que prepararse para recibir al esposo. No tiene que haber insensatez alguna en nuestra vida. Tiene que haber prudencia, tiene que haber juicio, buen juicio. Tiene que haber una preparación. Tenemos que santificar nuestra vida de tal manera que cuando el esposo venga no tengamos vergüenza de que él nos vea, sino que podamos salir nosotros corriendo a su encuentro. Amén. Recién les decía que estamos entrando según el calendario de Dios en el día 3.
Y ese es el día de la manifestación del Señor, para el que todos aquellos que somos hijos de Dios nos estamos preparando, no para recibir a un ladrón, alguien que viene como ladrón, sino alguien que viene como esposo. Amén. A nuestro amado Jesús. Ahora bien, el adormecimiento espiritual viene cuando perdemos de vista las promesas / profecías de Jesús acerca de su regreso. A veces vivimos nuestra vida diariamente perdiendo de vista que Jesús vuelve. A lo mejor te vas a encontrar con que en el momento en que el amado vuelve, el esposo vuelve, vos estás en lo cotidiano. Quizás no nos va a encontrar, Dios quiera que nos encuentre en un contexto como este. No lo sé. Pero sí sé, y es mi tarea decirte, tenés que estar preparado, preparada. Tenés que estar preparado, preparada. No pierdas de vista las promesas, profecías que Jesús anticipó que van a suceder antes de su regreso, porque eso te prepara. Cuando vos empezás a darte cuenta que en el escenario mundial las cosas se van acomodando conforme a lo que Jesús habló, es el momento ideal para decirme, voy preparando. Me voy poniendo el mejor traje, la mejor ropita, me voy acomodando. ¿Por qué? Porque yo sé que en breve el esposo vuelve. No podemos vivir como insensatos. Vemos la realidad del mundo. Vemos lo que está pasando. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, no descuidarla. Más que nunca. Más que nunca. El que estoy cansado, sí, puede ser que te canses. Pero ese cansancio no tiene que ser espiritual, no tenés que permitirte darle tregua al cansancio espiritual. Físicamente, claro que nos cansamos. Pero lo importante es que no te duermas en el espíritu, al punto de descuidar tu conexión con Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar, por eso tenemos que velar. No descuidar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con la iglesia. Tenemos que profundizarla mucho más a medida que el día se acerca. No vaya a ser que el día de mañana, cuando el Señor o el esposo regrese, nos encuentre en cualquier otra cosa, menos en lo importante. No tenemos que vivir de manera insensata. Y la Biblia es delicada, la Reina Valera es delicada. Porque otras traducciones dicen vírgenes tontas, vírgenes estúpidas, que se durmieron en lugar de velar y esperar por su amado. No tenemos que darle lugar a las cosas que nos van adormeciendo espiritualmente. Porque puede ser que el día que menos lo esperamos, el amado, el esposo llegue. Y si no nos encuentra preparados, ¿qué va a hacer de nuestra vida? No es un chiste. Se define nuestra eternidad acá. Después no habrá tiempo para querer arreglar lámparas ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Amén? Hay gente que se ha cansado de esperar y sus sentidos se han ido adormeciendo lentamente, fueron perdiendo la confianza en la palabra de Dios, se dejaron vencer por los problemas y las dificultades. Vamos a tener problemas hasta el último día de nuestra estadía en la tierra. Te lo profetizo. De diferentes maneras, de diferentes colores, pero vamos a tener dificultades. Ahora, más que nunca, cuando hay problemas, se evidencia nuestra comunión con Dios. Tenemos que saberlo y tenerlo claro. ¿Cuál es el resultado de estas vírgenes? Cayeron vencidas por el sueño. Ahora, mirá lo que dice Romanos 13, 11 y 12. Romanos capítulo 13, 11 y 12. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, ¿cuándo? Ahora, Romanos 13, 11 y 12, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día 3. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos toda tiniebla, porque nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas.
Si todavía hay tinieblas en nuestra vida, tenemos que desecharlas rápidamente, porque se acerca el día 3. Amén. Primera de Tesalonicenses, volvamos, 5:2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, el día 3. Así como ladrón en la noche. Pero dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea que va a ser como ladrón para los que están en tinieblas y oscuridad. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Velar por nuestra vida espiritual. ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estoy transitando mi vida en esta tierra? ¿Cuánto he conocido de ese esposo que regresa por mí? ¿Cuánto lo conozco? ¿Cuán profunda es mi relación con él? Porque yo sé que él vuelve. Y él espera encontrarme a mí y espera encontrarte a vos. Preparado, preparada. No durmiendo. No durmiendo. No en tinieblas. No en oscuridad. Porque nosotros, dice Pablo, no somos hijos de las tinieblas ni de la noche. Somos hijos de luz, hijos del día. Amén. Los que no se preparan están en gran desventaja y peligro. Pero los que se preparan no van a ser tomados por sorpresa, si es lo que estamos esperando. ¿O no? ¿No estamos esperando acaso que Él vuelva por nosotros? Entonces nos estamos preparando para eso, no vamos a ser tomados por sorpresa, porque vamos a estar listos para la gran celebración que finalmente va a suceder. Para el incrédulo va a ser como ladrón en la noche, pero no para la iglesia. Si vos sos parte de la iglesia por la que Jesús vuelve, entonces vos no tenés que tener temor. Vos no tenés que tener temor, vos tenés que estar listo y confiado, decir, yo sé que Él vuelve, me preparo, me santifico. Voy cuidando mis vestidos para ese día. Los hijos de luz no se duermen espiritualmente en el tiempo de espera, se preparan, hacen lo que deben hacer mientras van de camino hacia la consumación final de todas las cosas, o el principio de todas las cosas, que será cuando el esposo regrese. Los hijos de luz e hijos del día, como lo llama Pablo, anhelan fervientemente el regreso de su amado para ya no más verle en parte, sino ahora cara a cara. Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya cuando lo veamos cara a cara a Él, no vamos a conocer en parte, lo vamos a conocer tal cual es. Los hijos de luz e hijos del día anhelan el retorno del Señor. Anhelan verlo desesperadamente, anhelan desesperadamente estar cara a cara con Él y adorarle por toda la eternidad. Lo anhelan. Si vos y yo no estamos anhelando que Él regrese, entonces tenemos un problema. Si vos no orás pidiendo que Él vuelva, entonces vos tenés que leer urgentemente lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 22. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y si tu deseo, como parte de la iglesia, no es que Él vuelva, entonces tenés que revisar qué espíritu está rigiendo tu vida. La iglesia tiene que orar. Señor, ven pronto. Pero no para huir de las deudas, de los que nos persiguen, de los acreedores. Nos vamos, le debemos a Juan, a Pedro y a Diego, pero no importa, rajemos acá. No. Sino porque es la palabra que Él dejó escrito. El espíritu y la esposa claman, ven Señor, ven. El problema va a ser para los que están en tinieblas y oscuridad. Para ellos será como ladrón en la noche. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos,
o que durmamos, ese durmamos, no está hablando de dormirse físicamente, está hablando de la muerte. Ya sea que durmamos, dice. ¿Por qué? Porque para Dios y para los hijos de Dios, la muerte es como una siestita. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿A cuánto le gusta la siestita? No estoy hablando de lo que estamos diciendo acá, porque no, yo no me quiero morir todavía. Para el Hijo de Dios la muerte es equivalente a eso. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso Pablo no habla de muerte, él dice los que duermen. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando la Biblia habla, acá Pablo está hablando y dice, no, o sea que velemos o que durmamos, está hablando de lo que conocemos como muerte. Pero para Dios y para los hijos de Dios, la muerte es simplemente una siesta, un dormir. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció a la muerte. Entonces la muerte no tiene poder sobre ningún hijo de Dios. La muerte no tiene poder sobre ningún hijo de Dios. Claro, lo que pasa es que estamos tan arraigados a esta tierra que nadie se quiere morir. No, ¿cómo me voy a morir ahora? Si tengo muchas cosas para hacer. Pablo decía, porque yo no sé qué elegir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces no sé qué hacer. Por un lado quiero quedarme para seguir sirviendo a la iglesia y por otro lado me quiero ir porque quiero estar con Él. Nosotros no tenemos que tenerle temor a la muerte, porque sabemos que la muerte es abrir una puerta, cerramos una temporada y abrimos otra donde lo vamos a ver cara a cara a Él. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. ¿Amén? Si hay temor a la muerte, tenemos que ser liberados de eso. Quizás lo que necesitamos es afirmar nuestra vida en Cristo. Pero tenemos que ser liberados. Si tenemos miedo a la muerte, tenemos que ser liberados de ese espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿sabés qué va a suceder? Sea que durmamos, dice, o que velemos, viviremos juntamente con Él. ¿No? Cristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que estemos todavía despiertos, con vida acá, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Y sabés cuál es la buena noticia? Que si vos tenés familiares que murieron en Cristo, ellos están durmiendo, ellos no están muertos. Ellos están durmiendo, esperando que el Señor los despierte. Ellos están durmiendo, no están muertos. Para el Hijo de Dios la muerte no existe. Nuestros abuelos, nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino y murieron, durmieron, en Cristo, siendo hijos de Dios, están durmiendo, esperando que el Señor cuando vuelva los despierte. Ellos van a subir primero, continúa diciendo después el texto, van a ir primero ellos al encuentro de Jesús en las nubes, lo cantábamos recién, Él llamará a los que han dormido. Y luego dice, los que hemos creído, que estamos vivos, iremos al encuentro. Y ahí será la fiesta. Se va a armar una festichola imposible de igualar. Interminable. Así que mirá si no tenemos esperanza. ¿Sí? ¿Amén? Pero tenemos que preparar nuestras vidas. Tenemos que preparar nuestro corazón, todo nuestro ser. La primera señal de que no nos estamos preparando, o mejor dicho, de que nos estamos preparando justamente para encontrarnos y recibir al esposo, es nuestra preparación. Si vos estás en permanente comunión con Él, si vos estás santificando tu vida, si vos estás quitando todo aquello pecaminoso que todavía pueda estar, entonces vos estás preparando tu vida para cuando Él regrese. Volvamos a Mateo 25, ya termino, van a 10 minutos más. Mateo capítulo 25. Dice el versículo 3 y 4, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Te dije recién que una lámpara sin aceite se tornaba inútil, no servía para nada, porque no podía alumbrar el camino o el lugar donde estaba la persona con dicha lámpara.
Ahora esas vírgenes insensatas tenían lámparas, pero no tenían aceite. Entonces, aunque parecían estar preparadas, la realidad nos muestra y nos indica que no lo estaban. Hay muchos cristianos que parecieran estar listos. ¿Sí? Hay muchos que parecieran estar listos, pero en realidad no lo están. Hay muchos que parecieran estar preparados, pero en realidad no lo están. ¿Cómo lo sé? Porque cuando viene la dificultad, cuando viene la noche, en lugar de brillar mucho más y con más fuerza, se terminan apagando. La lámpara no sirve para el día. ¿Dónde brilla la lámpara? ¿Dónde sirve? En la noche. No conozco a nadie que diga, un verano de 40 grados de calor, el sol pegando con toda la furia, voy a poner la lámpara acá para que alumbre. No sirve para nada. La lámpara sirve para brillar cuando hay oscuridad. Si tu lámpara no está brillando donde hay oscuridad, quizá lo que está faltando es aceite. Puede estar muy impecable por fuera, pero si no tiene con qué alumbrar, puede que esté faltando aceite. ¿Sí? Entonces, cuando viene el conflicto, cuando viene la noche, en lugar de brillar con fuerza, se apaga. Se termina extinguiendo la luz. Estas vírgenes nos muestran la realidad de una iglesia que pareciera estar preparada para ir al encuentro del esposo, pero que aún no lo está. Por eso la tardanza del Señor. Por eso Jesús demora. Por eso todavía Jesús no ha regresado. Porque sabe que quizá haya muchos que todavía no están preparados para su regreso. No es que se olvidó de lo que prometió. No es que dijo, la verdad que no tengo idea si lo prometió o no. Es que todavía hay gente que no está preparada. Por eso Él espera, Él tarda. Por eso el Padre todavía no le dio la orden al Hijo de su regreso. Versículo 12, Mateo 25. Dice, mas Él respondiendo, Jesús respondiendo a esas vírgenes les dijo, de cierto os digo que ¿qué? Que no os conozco. Y por otros relatos ya sabemos que cuando Jesús dice no los conozco, lo que viene a continuación es sáquenlos de aquí. Yo no quisiera estar en ese momento. Por eso la urgencia tuya y mía de conocer de verdad a Jesús. No de conocerlo desde la información. Sí, yo sé que hace milagros, yo sé que puede hacer esto. No. Hablo de una relación íntima, profunda, donde también Él te pueda conocer. Porque lo que declara acá Jesús es, no te conozco yo. No está diciendo, no, vos no me conocés. Esa es la gran diferencia. Lo que Jesús quiere es que Él pueda conocerte en intimidad y en profundidad. Eso es lo más importante, que Él nos conozca, no que nosotros digamos que lo conocemos a Él. Jesús les dice, no las conozco, no sé, no tengo idea quiénes son. Tiene que llegar este tiempo a nuestra vida donde nos dediquemos a conocer a Jesús, pero también a que Él nos pueda conocer, dejarnos conocer por Él. Porque el reproche más fuerte el día del juicio final va a ser, yo no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Señor, pero yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo me congregaba, no te conozco, no tengo idea quién sos. Pero yo te conozco, Señor, no se trata de que vos me conozcas a mí, se trata de que yo no te conozco a vos. ¿Cuánto te conoce el Señor? ¿Cuánto verdaderamente nos conoce? Tenemos que empezar a darnos cuenta, Señor, quiero que me conozcas. Yo sé que no hay nada oculto de mí delante tuyo, pero yo quiero que vos me conozcas, quiero que conozcas las motivaciones de mi corazón, quiero que conozcas los lugares más recónditos de mi corazón, de mi vida. Señor, no quiero ocultarte nada, mirá todo lo que hay dentro mío. Y si hay algo que está mal, Señor, librame de esas cosas.
Porque va a llegar el día en que vamos a estar cara a cara con Él y Él nos va a preguntar, ¿por qué crees que yo te tengo que dejar entrar acá? Yo no te conozco, ¿por qué? Mucho cuidado con estas cosas. Cinco vírgenes, insensatas, tontas, necias, que aunque tenían lámparas, no estaban listas. No tenían aceite. Ahora, ¿qué es el aceite? El aceite tipifica al Espíritu Santo, la unción del Espíritu de Dios, la comunión y llenura del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Entonces, si falta aceite, lo que falta es comunión. Si en nuestra vida falta aceite, si nuestra lámpara no está encendida y no está alumbrando, lo que falta es comunión. Y Dios está llamando a su iglesia en este tiempo, vengan, quiero conocerlos. Quiero conocerlos. La falta de aceite representaba la falta de comunión con Él, la falta de intimidad con Él, que nos lleva a encendernos en amor por Él, a desearlo más a Él, a anhelarlo más a Él que a cualquier otra cosa. Por eso el Señor les dice, no las conozco. El aceite viene a través de la comunión con el Padre, independientemente de los eventos que podamos estar viviendo. Si no buscamos al Señor antes de que las cosas sucedan, nos va a hacer mucho más difícil sostenernos en la temporada de la dificultad. Por eso Jesús, cuando estaba frente a la cruz, a nada de ir a la cruz, lo primero que hace es va a orar. Y dice que mientras oraba, grandes gotas de sangre, parecidas a sudor, caían de su frente. En el momento de mayor dificultad, Jesús pudo sostenerse firme porque tenía comunión permanente con el Padre. Si no nos dedicamos a conocer a Jesús en este tiempo, cuando venga la crisis, nos va a ser mucho más difícil sostenernos. Cuando vengan los tiempos finales y de repente se desate sobre la iglesia una persecución mayor de la que puede llegar a existir el día de hoy. Hoy no es nada. Hoy no es nada. Pero si acaso llegara a pasar que se desata persecución como pasa en muchos países del Medio Oriente, donde vos no podés abrir la Biblia, donde vos no podés tener Biblia, donde vos no podés predicar abiertamente de Cristo, y vos no tenés aceite, no tenés comunión con el Espíritu de Dios, va a ser mucho más difícil sostenerse. Por eso este es el tiempo de prepararse. ¿Qué hicieron las insensatas? Comenzaron a pedir aceite prestado a las otras vírgenes, a las que sí estaban preparadas. Entonces todas esas vírgenes se levantaron, dice el versículo 8, y comenzaron a decirle a las otras, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Sin aceite, sin comunión con Dios, tu vida se va a ir extinguiendo lentamente. Sin comunión con Dios, sin comunión con el Espíritu Santo, tu vida se va a ir apagando, nuestra vida se va a ir apagando lentamente. Lo que nos va a mantener encendidos, ardiendo y alumbrando en este tiempo y preparados para el encuentro del esposo, para salir al encuentro del esposo, va a hacer que toda nuestra vida esté en una permanente y plena comunión con el Espíritu de Dios. Porque de lo contrario te va a ser mucho más difícil sostenerte en el día de la temporada de dificultad. ¿Estoy siendo claro? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo esta noche? Tenemos que buscar de verdad, como nunca antes, comunión con el Señor. Vos no podés vivir del aceite prestado. Vos no podés vivir de la experiencia del otro. Y tenemos que empezar a tener nuestra propia experiencia con Dios. Vos no podés vivir de la oración del otro. Está bien, tenemos que orar unos por otros, claro que sí. Eso nos hace bien. Nos hace bien a todos saber que hay alguien que está orando por nosotros, ¿sí o no? Ahora, eso no puede ser suficiente. Vos tenés que ir al lugar secreto, tenés que ir al lugar donde vos te reunís con el Señor y buscar tu propio aceite. No te podés conformar con lo que el otro, por más que el otro te diga, yo oro toda la semana por vos, perfecto, buenísimo, gracias.
Pero después tenés que ir a buscar tu propio aceite, elaborar tu propio aceite con Dios. ¿Amén? No podés estar dependiendo de que el otro te preste un poquito. Écheme una horadita, pastor. Amén. Deme un pancito de vida, pastor. Tenés 66 libros en la Biblia. ¿Viste los que llaman a la radio cristiana? No me da un pancito de vida. Esos son fiacas. No quieren pagar el precio de leer la Biblia. Tenés 66 libros. Más que una panadería tenés que pancito de vida. No voy. Leo un poquito la Biblia a la semana. ¿Por qué? Porque con un poquito te vas a volver raquítico espiritualmente. Porque la Biblia fue dejada justamente para que nosotros la comamos como pan. Entonces, cuando yo como una porción de la Escritura, mi espíritu se ensancha, se nutre. Y viene el problema, y no me achico, no empiezo, como el Chavo del 8, ¿viste? Cuando le agarraba la garrotera. ¿Por qué? Porque mi espíritu está firme, está nutrido, está alimentado. Claro que está bueno que oremos unos por otros. Vamos a terminar orando ahora en un ratito. Pero no podemos conformarnos con eso. Cada uno de ustedes tiene que buscar su propio aceite en el lugar secreto. No me da un pancito de vida. Onda horóscopo cristiano, ¿viste? Un versiculito, a ver qué dice. Casi con lástima te lo pido. No me da un versiculito chiquitito. Esa gente no tiene aceite, lo necesita urgente. Ahora más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Sabés lo que le están diciendo las prudentes a las insensatas? Pagá el precio. Pagá el precio de buscar a Dios en tu lugar secreto. Pagá el precio, no seas fiaca. Pagá el precio de ir a buscar a Dios, no para decirle Dios, te presento la listita de esta semana y me voy. Amén. Nos vemos el próximo lunes a ver qué pasó. Pagá el precio de ir al lugar secreto, de estar con Dios, que Dios te conozca, que Dios escudriñe tu corazón y que Dios pueda decir, ahora lo voy conociendo un poquito más. Ahora voy sabiendo quién es. Ahora lo voy detectando. Eso es lo que está diciendo acá. Vayan y compren aceite para ustedes mismos. Paguen el precio. ¿Amén? Porque si no, te vas a quedar sin aceite. Yo no te puedo dar lo que Dios me ha dado a mí. Y lo que vos has recibido de parte de Dios no lo podés dar al que tenés al lado. Lo podés compartir, sí, pero no lo podés dar 100%. Porque para eso hay que pagar un precio. A veces queremos magia. Queremos que con una oración las cosas se acomoden 100%. Y Dios dice, es imposible. ¿Por qué? Porque para que yo pueda hacer algo grande en tu vida, vos tenés que pagar un precio. Vos tenés que pagar un precio. Para todo en la vida hay precios y procesos que son inevitables. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Vas a tener que pagar un precio. Dios te va a bendecir mucho. Ahora nadie dice amén por las dudas. No, porque no quiero pagar precio. Vos querés comprarte una bici, tenés que pagar un precio. Te querés comprar un camión, tenés que pagar otro precio distinto. ¿Sí o no? Bueno, en la vida en general es así. Ahora Jesús no le dijo a los discípulos que lo acompañaron al Getsemaní a orar, muchachos vengan, impónganme las manos así zafo de la prueba de la cruz, ¿no? Lo que él les dijo es acompáñenme a orar. Pero él sabía que tenía que pagar su propio precio. Amén. Si vos no pagás tu propio precio, en el día de la prueba no vas a resistir. Vas a terminar o negando al Señor o abandonando la iglesia o peleado con todo el mundo. Por eso hay que pagar precios. Hay que pagar precios. Amén. Pagar el precio para obtener tu propio aceite. Dedica tiempo a conocer a Jesús y que Él te pueda conocer. Dedica tiempo. Esta semana no ores por tus cosas. Ya Él las sabe, las conoce. Orá y pedile, Señor, quiero que me conozcas.
Quiero que me conozcas, Señor. No quiero llegar al día final y que vos me digas, no te conozco. Quiero que me conozcas. Mirá lo que hay en mi corazón. Si todavía hay impureza en mi corazón, sacala. Si todavía hay pecado en mi corazón, sacalo. Si todavía hay orgullo, hay cosas que no convienen, Señor, sacalas, pero yo quiero que me conozcas y quiero conocerte. No ores esta semana por tus cosas, orá para que Él te conozca. Amén. Y vas a ver cómo las cosas empiezan a ser diferentes. Al que cabalga sobre los cielos, de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su poderosa voz, su poderosa voz, dice el Salmo 68, 33. Dice Cantares 2, 8, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Cantares 5, 2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Es la voz del amado que está diciendo, he aquí, nos está anticipando, voy a ustedes. Se va a escuchar la voz en la medianoche, aquí viene el esposo. Amén. El esposo viene. La pregunta es, ¿estás preparado para recibirlo? ¿Estaba en condiciones tu lámpara? ¿Tenés aceite? Porque el esposo espera encontrarte encendido, ardiendo y alumbrando. Esa es la tarea para nuestra vida, iglesia querida. Tenemos que despertar del sueño y darnos cuenta que el tiempo apremia, que no hay mucho más tiempo, que el Señor viene por una iglesia que esté encendida, ardiendo y alumbrando. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.